11 minutos arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, con qué continuamos. Vamos a hablar ahora, pasamos a otro tema. Ya pasamos por Europa, pasamos por el tema climático, vamos a hablar de la economía, el libreto de la izquierda frente al incremento de la inflación. Este es un tema muy interesante porque se ha estado dando en el último tiempo ciertas respuestas retóricas, ciertas respuestas de parte de este izquierdismo progresista, donde la respuesta cambiante que da una respuesta cambiante a la creciente amenaza política de la inflación sigue evolucionando casi como con naturalidad toda esta retórica que ellos realizan, porque primero dijeron que el problema no existía y que cualquiera que dijera lo contrario estaba actuando de mala fe o soltando propaganda republicana, en referencia a Estados Unidos. Luego dijeron que la inflación es real. Sí, sí, lo confirmaron y en los últimos programas hemos dicho cómo se fueron desdiciendo. Pero el plan de Joe Biden, Build Back Better, el triple B del presidente Biden, lo arreglaría. Este programa, bueno, que lo propuso ante las elecciones, que incluía distintos subsidios por el tema, ya sabemos, de la crisis actual, planes de infraestructura, bueno, y sobre todo mucho gasto, era mucho gasto. Que ya se aprobó, esto fue el Congreso de Estados Unidos. Ahora dicen que la inflación está ocurriendo culpa de las corporaciones codiciosas. Cambiamos el libreto y dicen que las empresas son codiciosas y que deben ser castigadas. No nos olvidemos. La codicia corporativa es la razón por la que los precios de la energía y de los bienes es más caro este año. Eso lo dijo la famosa, conocida izquierdista senadora Elizabeth Warren, demócrata, claramente. La codicia corporativa también es la razón por la que, por ejemplo, Dollar Tree es una cadena estadounidense de tiendas de descuento que vende artículos todo por $1 o menos. Acá existía lo que era todo por 2 pesos, hace mucho tiempo, en la década de los 90. Finalmente está aumentando sus precios esta cadena Dollar Tree. Después de 35 años pasa de $1 a $1,25 para la mayoría de los artículos. Esto lo dice un miembro del personal senior del senador Bernie Sanders, también en un sentido de crítica, ¿no? Más comunista que Bernie Sanders no vamos a encontrar. Y la codicia corporativa es la razón por la que los precios en el surtidor, en el combustible, siguen siendo altos. ¿Quién lo dijo? Joe Biden. O sea, vamos parejito, vamos. Que ha pedido Joe Biden a la Comisión Federal de Comercio que investigue comportamientos potencialmente ilegales y anticompetitivos. Ahí hablamos de los castigos luego, en la industria del petróleo y del gas. Pasa que tiene un problema bastante importante. Los medios de comunicación izquierdistas, los grupos de defensa están ampliando este mensaje hacia la población, claramente, para generar malestar. Por lo general lo que hacen es citar ganancias corporativas, récord, como prueba de que las empresas deben estar aprovechándose o sacándole al público el dinero, claramente. En lugar de, por ejemplo, hacen eso en lugar de responder a las inusuales condiciones que existen en el mercado actual, de las que ya hemos hablado en su momento, que son bastante complejas. No está claro si se trata de una estrategia de comunicación completamente cínica de parte de estos medios de comunicación o si realmente lo creen. De cualquier manera, es una estupidez. Para que la codicia corporativa sea la culpable del reciente aumento de precios, bueno, tendría que creer que las empresas de repente se volvieron mucho más codiciosas, ya que son codiciosas por naturaleza, o que las empresas de repente se volvieron mucho más efectivas para actuar sobre esa codicia. Acá está el tema. Las corporaciones siempre están dispuestas a hacer dinero. Creo que no descubrimos absolutamente nada. Ese es el trabajo de ellas. Esto fue así hace un siglo, hace una década, el año pasado, hoy mismo. Y en la primavera de 2020 la inflación, por ejemplo, se desplomó. Esto también lo hemos visto, lo hemos seguido claramente, lo he seguido incluso yo. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo un fenómeno respecto a los precios del petróleo que se volvieron incluso negativos. El barril del petróleo pasaba a ser menos $10, y así. Y las ganancias corporativas, en este sentido, se desplomaron. Obvio. Eso no sucedió porque todos los ejecutivos y accionistas de repente se volvieron más altruistas y bueno, se volvieron muy benefactores respecto al público, incluso sacando dinero de sus bolsillos a costa de pérdidas. No es que ha sido así. Lo que sucedió fue que la pandemia hizo que la demanda se desplomara, lo que obligó a una caída tanto en los precios que cobraban las empresas como en las ganancias que obtenían. Lo que está pasando ahora
es a la inversa y se ha dado en un sentido bastante rápido. Y es que la demanda ha vuelto a subir de una forma estrepitosa, especialmente para los bienes físicos como muebles, automóviles, equipos deportivos, ya que los consumidores bajo el encierro, esto es una explicación muy lógica, tienen dinero en efectivo, incluyendo los subsidios que se les entrega por parte del gobierno, están ansiosos por gastar este dinero y aún no se sienten totalmente cómodos comprando servicios de mayor riesgo como viajes, hablando de viajes, por ejemplo, como que ocurre en Argentina, ciertos fenómenos que ya hemos tocado. La pandemia también afectó y continúa arruinando lo que es la cadena de suministro. Esos cuellos de botella hacen que sea más difícil para las empresas producir y vender tantas cosas como el público quiera. Esto es el otro problema en referencia a la cadena de suministro que ya también hemos tratado. Así que están vendiendo lo que tienen, obteniendo una ganancia de esas ventas y pagando mucho dinero para adquirir aún más inventario. Esto también referido a los buques que llegan de China, que son aún más costosos, de $2.000 a pasar a costar $20.000 para la entrega. Y la última unidad siempre suele ser la más cara de adquirir, obviamente. Fuerzas similares están afectando el mercado de la energía a medida que las fábricas aumentan la producción y consumen más combustible en el proceso. Estas fuerzas están generando estos beneficios récord y una mayor inflación. Y los progresistas dicen que deberías sospechar que ambas cosas podrían estar sucediendo a la vez, pero la verdad es que ambas son un síntoma de una oferta restringida que hace todo lo posible para satisfacer una demanda que es creciente. Nada de esto quiere decir que no hay algunas industrias que estén extremadamente arruinadas, que podrían usar algún tipo de intervención regulatoria o antimonopolio para funcionar de una manera más competitiva. Definitivamente que los hay. Y bueno, se han dado algunas empresas que han caído en bancarrota y hay noticias muy recientes que luego las vamos a dar. Los demócratas en esto podrían reconocer esta realidad. Podrían decir, mira, sentimos tu dolor, pero no hay mucho que el presidente pueda hacer para sofocar la inflación. Podrían ser un poco más sinceros. También podrían argumentar que la inflación por encima de la tendencia puede ser desagradable, claramente, pero vale la pena lidiar con un poco de inflación por un tiempo porque hacer que la economía se caliente un poco también permite un crecimiento laboral más rápido, aumentos salariales para los trabajadores con los salarios más bajos, etc. Podrían decir que este conjunto de compensaciones es preferible a una en la que los responsables de la formulación de estas políticas se esfuerzan más por sofocar la inflación suprimiendo la demanda, algo bastante ilógico, o presionando, por ejemplo, la Reserva Federal para que aumente las tasas de interés, o adoptando medidas, no sé, de austeridad fiscal. En ese escenario podríamos obtener precios más bajos, pero también tendríamos menos contratación y menos crecimiento, quizás una mayor recesión. En lugar de hacer cualquiera de estos argumentos, nos estamos volviendo más estúpidos y haciendo lo que ellos saben hacer, que es pura demagogia populista, básicamente. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En caso de que quieran colaborar con este espacio, vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.